este tema de escatología bíblica. Cuando hablamos de escatología bíblica, estamos hablando de tiempos finales. Estamos hablando de los últimos tiempos. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo que estamos viviendo los últimos tiempos. Maranata, Cristo viene pronto. Ahí está la esperanza bendita de la iglesia, dice la Biblia. La Biblia dice que la esperanza es como un ancla que atraviesa el velo, que llega más allá del velo al lugar santísimo y nos hace estar firmes en medio de los desafíos que estamos viviendo. Pablo tenía tan viva esa esperanza que decía: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cuando vamos a estudiar de escatología bíblica, tenemos que abrir nuestros corazones a la bendita esperanza del Señor. Lamentablemente, los predicadores hoy en día no predicamos de escatología, no predicamos ya que Cristo viene, predicamos más de cómo tener éxito ahora, de cómo caminar en lo sobrenatural ahora, de cómo prosperar ahora, de cómo ser un gigante espiritual ahora. Y nos hemos olvidado del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el Calvario, es la tumba vacía, es el aposento alto y es la venida del Señor. Puedo estar predicando Biblia, hablaba con Miche en casa, puedo estar predicando de historias bíblicas, y si mi mensaje no aterriza en el Calvario, en la tumba vacía, en la gracia de Cristo, en la obra del Espíritu Santo y en la venida del Señor, estoy predicando Biblia, pero no estoy predicando el Evangelio. El llamado de estos tiempos es predicar el Evangelio, y una de las verdades cardinales del Evangelio es la venida del Señor. La iglesia tiene que dominar la escatología bíblica. La iglesia tiene que saber a dónde vamos, qué nos espera, ver el escenario profético que se está moviendo en el mundo y prepararnos, porque la venida del Señor está cerca. Hay señales del fin que se están cumpliendo. Si usted está atento a las noticias en este primer mundo donde le ha tocado la dicha de vivir, y las noticias usted las puede filtrar, se va a dar cuenta que el Medio Oriente está el rojo vivo, Israel está el rojo vivo, y ahí está, gloria a Dios, la indicación de que estamos viviendo los últimos tiempos. Por otro lado, hay el anuncio oficial de un nuevo orden mundial que se está estructurando con la Agenda 2030 o promocionada por la ONU, y están hablando de un nuevo orden mundial, y eso es señal de los últimos tiempos, preparando el camino al anticristo. Ahora súmele eso los desastres naturales que hay en el mundo, súmele a eso la destrucción de la familia con toda imposición de ideología de género y divorcio y patrones de vida anticristianos. Súmale eso el desarrollo de la ciencia, que dice que se multiplicará en los últimos tiempos, las epidemias, las enfermedades incurables que están atacando la raza humana, la corrupción del carácter moral de los hombres en los postreros tiempos, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, gloria a Dios. Súmale a todo eso la apostasía que hay en medio de la iglesia, donde la iglesia, sí, están creciendo muchas iglesias sin predicar el verdadero evangelio, sin practicar la verdadera fe cristiana. Cuando uno ve todo eso que nos rodea, uno tiene que levantar los ojos en alto y decir: sí, Maranata, Cristo viene pronto, el Señor está a las puertas. Y quizás somos la última generación que nos ha tocado vivir la historia, o quizás nuestros hijos, nuestros nietos que están aquí, va a ser la última generación, porque yo creo que el mundo no aguanta más, ni política, ni económica, ni socialmente. El mundo aguanta mucho más, ni ecológicamente. Por lo tanto, estudiar la escatología bíblica no es quizás llenar un espacio, es verdaderamente prepararnos para el tiempo que estamos viviendo y para el gran desafío que tiene la iglesia para enfrentar la venida del Señor. Por eso vamos a estar hablando de 3 temas de escatología bíblica. Hoy vamos a hablar del reloj profético de Dios. Cuando estudiamos escatología bíblica hay que estudiar un pasaje de la Biblia que es trascendental, y vamos a verlo esta noche, que es el reloj profético de Dios. Mañana vamos a estudiar acerca del traslado inminente de la iglesia. Mañana nos responderemos la gran pregunta: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Esa será nuestra gran respuesta mañana a la luz de la Biblia. Gracias, mi hermana. Y el sábado estaremos estudiando la consumación victoriosa del reino de Dios, es decir, todo ese panorama profético, escatológico que hay en la Biblia del orden, los acontecimientos, cómo van a suceder hasta que entremos en la eternidad. Es decir, que lo que vamos a hacer estos 3 días es consumir Biblia. Consumir Biblia. Si la iglesia necesita algo, es Biblia.
Oh, si la iglesia necesita algo es estar sólido en la sana doctrina, escapar del sensacionalismo que hay en estos últimos tiempos y volvernos a la palabra, que es la palabra profética más segura. Gloria a Dios. La Biblia dice que debemos estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. Por eso entonces vamos a nuestro primer tema, el reloj profético de Dios. Es el que vamos a estudiar en los minutos que nos restan hoy en esta noche, y vamos a un pasaje de la Biblia que es crucial. Cuando alguien va a hablar de escatología bíblica, hay que empezar por aquí, por el libro de Daniel, capítulo número 9. Daniel, capítulo número 9 es la clave para poder trazar la cronología bíblica, la escatología bíblica. Hay que partir de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es un pasaje paradigmático. Vemos a Daniel como un atalaya de Dios. Me gusta mucho el bosquejo en escenas de Daniel capítulo número 9, versículo 1 y 2. Vemos a Daniel escudriñando los libros y entendiendo que el tiempo de Dios había llegado, el tiempo de que Israel regresara a su tierra después de los 70 años de cautiverio. Lo primero que hizo Daniel como atalaya fue entender el tiempo de Dios. Si queremos ser atalaya en estos últimos tiempos, lo primero que tenemos que hacer es ser entendidos en los tiempos. Saber los tiempos que estamos viviendo, discernir los tiempos que estamos viviendo, fue lo que hizo Daniel en el capítulo 9, versículo 1 y 2, escudriñando en el libro profético de Jeremías. En el capítulo 9, del versículo 3 al versículo 19, Daniel hace una segunda acción, y es que derrama su corazón delante del trono de Dios. La oración de Daniel es la oración que tiene que hacer la iglesia en los últimos tiempos. Oh, gloria a Dios, confesando el pecado del pueblo, pidiendo misericordia, humillándose, gimiendo, clamando, agonizando, llorando, derramando el corazón. Esa es la oración, ese es el modelo de oración. Y uno dice, bueno, es que así oraba Daniel. No, vea que Nehemías oró igual y Esdras oró igual, y fue lo que hizo que las puertas se abrieran para que Israel regresara del cautiverio. Hoy practicamos otros estilos de oración. Hoy atamos y desatamos, hoy declaramos y decretamos, hoy tomamos y soltamos, pero esa no es la oración de la Biblia. La oración de la Biblia es humillación, rendición total, agonía, tomar el pecado de la generación y tirárselo sobre los hombros e ir a la presencia de Dios como un sacerdote, como un atalaya, a pedir misericordia. Señor, ten misericordia de tu pueblo, restaura a esta generación, darle una oportunidad de salvación a la raza humana. Esa es la oración de Daniel. La tercera escena es esta que nos corresponde en el capítulo 9, del versículo 20 al 27. Vemos a Daniel recibiendo la revelación de Dios, recibiendo y confiando en el trato que Dios tenía para su pueblo. Vea cómo nos cuenta la Biblia esta gran escena. Daniel está orando y dice el versículo 20 del capítulo 9, vamos a concentrarnos después del 24 al 27, que es la profecía de las 70 semanas, pero ahora nos hace bien leer el trasfondo de cómo Daniel recibe esta palabra. Dice Daniel, así testifica, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido a enseñártela. Vea esto, porque tú eres muy amado. Gloria a Dios, aleluya. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene este pasaje clave de la escatología bíblica. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la orden, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana da cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a estudiar esta palabra profética bíblica bajo este tenor, hablando acerca del tiempo de Dios, el kairos de Dios, el reloj profético de Dios. Padre, gracias te damos por tu presencia en esta noche, por estar congregados en tu casa con corazón abierto, con tu palabra también abierta delante de nosotros, para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe tu palabra y nos haga entendidos en los tiempos. Gracias, Señor, Dios mío, porque tenemos esa esperanza bendita en Cristo Jesús. Pedimos que al estudiar estos temas tú avives esa convicción, esa esperanza, sabiendo que todas las cosas están bajo tu control y que tú has diseñado para tu iglesia, Dios mío, esa victoria consumada de tu reino para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una pregunta que se hace mucha gente es: ¿cuándo será la venida de Cristo? ¿Cuándo será la venida del Señor? El mismo Señor dijo: el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero podemos, por las señales que se cumplen, y podemos por el escenario profético que se desarrolla delante de nosotros, entender que estamos viviendo los tiempos cercanos a la venida del Señor. Ahora, para poder estudiar la escatología bíblica, decía, debemos considerar esta revelación que recibió Daniel como el reloj profético de Dios. Si hay un pasaje en las Escrituras que nos ayuda a entender el tiempo de Dios, hablando de escatología, de profecía cumplida, es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Me gusta mucho ver en esta porción que Dios es el dueño de la historia. Dios no improvisa. Dios no está tratando de resolver el problema del mundo. No, antes de la fundación del mundo ya Dios sabía el desenlace de la historia, y en momentos clave le habló a sus profetas para que pudieran trazar el camino del reino de Dios. Y cuando vino Cristo, vino la revelación completa para poder entender el programa del reino de Dios. Por lo tanto, estamos tratando con un Dios que gobierna, que está sentado en el trono, que es soberano, que es todopoderoso, que nadie lo puede desplazar y que cumple su palabra y cumple su programa. Se levante quien se levante. Se pueden levantar los imperios, se pueden levantar las organizaciones mundiales, se pueden levantar los clubes que en oculto tratan de dominar el mundo, los poderosos, los millonarios, tratando de gobernar el mundo, pero por encima de eso está Jehová de los ejércitos, que tiene la última palabra y que va a cumplir su programa redentor en la historia. Daniel 9 nos ayuda a entender esto. El doctor Mike Klein lo dice con estas palabras: en las predicaciones o predicciones de las 70 semanas tenemos la clave cronológica imprescindible para todas las profecías del Nuevo Testamento. Cuando vamos a Daniel capítulo 9 podemos entender entonces el resto del Nuevo Testamento, porque Daniel traza esa cronología de una manera impresionante. Se le ha llamado a esta profecía de las 70 semanas la columna vertebral de la profecía bíblica, porque todas las demás profecías del Nuevo Testamento, incluyendo el extraordinario libro de Apocalipsis, son una ampliación detallada de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9 es el punto de partida para poder entender la escatología bíblica, y por eso, si vamos a estudiar escatología bíblica en estos 3 días, hay que comenzar con Daniel capítulo número 9. Cuando alguien me viene a hablar de escatología, lo primero que yo le pregunto: ¿cómo interpretas Daniel capítulo número 9? Ahí está la clave para poder trazar el reloj profético de Dios. Vamos a ver 4 grandes verdades sobre esta profecía de Daniel capítulo número 9. Lo primero que vamos a ver es el trasfondo de la profecía de Daniel. ¿Cuál era el escenario
que estaba viviendo Daniel cuando recibió esta palabra profética extraordinaria. Recordemos que esta profecía sucede en el contexto del cautiverio de Israel a Babilonia. Los judíos se habían ido cautivos a Babilonia y estaba ya llegando el siglo VI antes de Cristo, periodo difícil de la historia de Israel. 70 años de cautiverio como Dios le había profetizado a Jeremías, pero había promesas de redención y de restauración para Israel, que a los 70 años Dios iba a visitar a la nación y les iba a traer de vuelta. Y con nombre y apellido, Dios menciona hasta el rey Ciro, el persa, es el que iba a dar el edicto. Antes que naciera Ciro, Dios estaba hablando. Cuando todavía los babilónicos gobernaban, Dios estaba hablando que se iba a levantar un tal Ciro, que iba a dar un edicto para que Israel regresara a la tierra. Y todavía los hombres piensan que gobiernan. Gloria a Dios. Cuando alguien llega al poder es porque Dios lo permitió. Dios pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. No hay imperio que perdure. El único reino que prevalece por los siglos de los siglos es el reino de Dios, que domina en todo el universo. En ese contexto, en ese trasfondo histórico, se desarrolla el ministerio de Daniel, que fue un ministerio longevo de muchos años. Como decía al principio, Daniel escudriña en los libros el tiempo de Dios, se lanza a clamar y a orar con insistencia del versículo 3 al versículo 19, y al final recibe esta palabra profética poderosa por medio del ángel Gabriel, dándole a entender no solamente el regreso de la cautividad de Babilonia, sino dándole a entender todo el programa redentor de Dios. Daniel estaba orando por una restauración presente, y Dios le revela la restauración futura y eterna que Dios iba a trazar para su pueblo. Amén. Esta profecía hay que entender que nos da a conocer el programa de Dios para restaurar, escuche bien, al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Fíjense que en el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué pueblo se refiere? A Israel. ¿A qué ciudad se refiere? A Jerusalén. Y ese dato grábelo ahí, porque es clave para todo lo que vamos a ver después. Esta profecía es para Israel y es para Jerusalén. Es la restauración de Israel y de Jerusalén. Versículo 24 habla de los propósitos de la profecía. Habla de redención, de la redención de Israel, cuando dice que Dios, cuando se cumplan las 70 semanas, va a terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Está hablando de la redención de Israel, pero también está hablando de la restauración de Israel cuando dice que va a traer justicia perdurable, va a sellar la visión y la profecía y va a ungir al santo de los santos. Hay algunos que interpretan Daniel 9 como profecía ya cumplida. Dicen: no, ya eso se cumplió en la historia. Y yo simplemente les pregunto: ¿se cumplieron estos 6 propósitos del capítulo 9, versículo 24? ¿Ya Israel está redimida? ¿Ya Israel está restaurado? Si Israel no está redimido, Israel no está restaurado, entonces todavía la profecía no se ha cumplido. La profecía todavía es palabra profética pendiente, porque son los propósitos, las promesas del pacto de Dios con la nación de Israel, de restaurar a la nación de Israel trayendo eterna redención. Por lo tanto, hay que enfatizar que esta profecía es dada específicamente al pueblo y a la ciudad de Daniel, Israel y Jerusalén respectivamente, no para la iglesia. ¿Te está entendiendo eso? No lo invento yo. Dice 24 que es para Israel y para Jerusalén, no para la iglesia. La iglesia no participa en las 70 semanas. Vamos a ver después cómo se inserta la iglesia en este programa redentor. Pero lo cierto es que si trazamos correctamente las Sagradas Escrituras, hay que entender que esta es una palabra profética de redención y de restauración para Israel. El doctor Warburg así lo dice: las 70 semanas de Daniel están relacionadas totalmente con Israel. El propósito peculiar de Dios de llamar a un pueblo de todas las naciones para formar la iglesia en el presente siglo no están no están a la vista por ninguna parte en esta profecía. Y esto es un detalle importante, porque de ahí
es que podemos trazar después todo lo que vamos a estar estudiando hoy, mañana y el sábado, cerrando este estudio escatológico. Ese es el trasfondo de la profecía. Ahora vamos a avanzar a la interpretación de la profecía. ¿Cómo hay que interpretar Daniel capítulo número 9 del 24 al 27? En el versículo 24 hay una frase clave que nos habla de tiempo, cuando Dios le dice por medio del ángel Gabriel al profeta Daniel: 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra semana en el hebreo es la palabra chawa, que significa 7. Por lo tanto, si uno va a leer la profecía literalmente, está diciendo 77 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿a qué se refiere el pasaje con esa terminología de 70 semanas o 77? Entendemos que se refiere a 70 semanas de año, lo que es lo mismo 490 años. 70 por 7, 400. ¿Por qué 490 años y no 490 días, por ejemplo? Porque ciertamente si fueran 490 días, la profecía se tenía que haber cumplido en un año y un poquito. Y sin embargo eso no sucedió. Pensamos que estaba hablando de años. En primer lugar porque Daniel estaba pensando en años. Cuando estaba revisando la profecía de Jeremías, estaba meditando en los 70 años del cautiverio. Y viene Dios y le dice: no te enfoques en los 70 años que van a regresar. Enfócate que hay 70 semanas para restaurar a Jerusalén, para restaurar a Israel. El cautiverio en Babilonia había sido 70 años por haber violado los años sabáticos. Si las semanas hubieran sido 490 días, el cumplimiento completo era improbable. También hay que entender, y no vamos a entrar ahí porque sería mucho tiempo, que todos los tratos de Dios con Israel han sido de 70 semanas. Siempre que Dios ha tratado con Israel, los tratos han sido de 490 años. Cada periodo del trato de Dios con Israel es impresionante. La Biblia son de 490 años, sin contar el tiempo en que Israel está en desobediencia. El tiempo que Israel está en desobediencia no se cuenta. Desde Abraham hasta Salomón, que se construyó el templo y el trato de Dios cambió, hay 490 años. No, desde Abraham, perdón, desde Abraham hasta el Éxodo hay 490 años, sin contar el tiempo que Israel estuvo en desobediencia. ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo que Ismael estuvo en casa de Abraham. Era el hijo de la carne, no era el hijo de la promesa. Ese tiempo no se cuenta. Lo demás es 490 años. Y así, desde el Éxodo hasta Salomón, de Salomón al cautiverio y del cautiverio a nuestros días, siempre hay 490 años, no contando el tiempo en que Israel está en desobediencia. Así que vamos a ver que este es el cuarto trato de Dios con Israel de 490 años. Esta profecía que recibe allí el profeta Daniel y que es el reloj profético de Dios. La profecía comienza, el versículo 25 dice: cuando sale el decreto para que sea restaurada los muros de la ciudad de Jerusalén, para que la ciudad sea restaurada después del regreso de cautividad. Hay tres grandes decretos: el de Ciro para que Israel regresara, el de Darío que le dio a Esdras para que Esdras viniera y se convirtiera en el sacerdote que restauró espiritualmente al pueblo, y el decreto de Artajerjes a Nehemías para que reconstruyera los muros de la ciudad. Si vemos que la profecía en el versículo 25 está hablando que el reloj profético se activa cuando salga el decreto para restaurar la ciudad, entonces tenemos que entender que está hablando del decreto que Artajerjes le dio a Nehemías. El decreto anterior fue para que el pueblo regresara, el de Ciro y el de Darío para que Esdras viniera a enseñar, pero el decreto que tiene que ver con la restauración de la ciudad, de sus muros, de la construcción de la ciudad, fue el decreto de Artajerjes a Nehemías, que aparece en el capítulo 2, versículo del 7 al 9. Por lo tanto, cuando uno lee la profecía, hay que entender que la profecía tiene tres partes: 7 semanas. Ahí lo dice Daniel, capítulo 9, versículo 25, 7 semanas o 49 años para reedificar la ciudad. Después un periodo de 62 semanas, 434 años, 62 por 7, 434, para que apareciera el Mesías. Y después una semana más, clave esa semana, de 7 años, donde va a haber el dominio de un príncipe desolador que va a destruir la ciudad y el santuario. 7 semanas, 62 semanas son 69, y una semana más
que es la última semana decisiva de esta profecía. Así se puede interpretar la profecía a la luz de todo su tenor general, trazando bien la palabra y usando los métodos correctos de interpretación bíblica. Ahora, el tercer punto es cómo se cumple la profecía. ¿Cómo se ha cumplido la profecía? El método clave para interpretar la Biblia es el método gramático histórico. No podemos interpretar la Biblia alegóricamente. Yo no puedo ponerle a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hay gente buscándole significados en la Biblia, cosas que son insignificantes. Ajá. En estos días la mesa, la cama, la silla, el calendario, el candelero, las paredes del aposento que hizo la tsunamita para Dios. ¿Qué representa la mesa, la silla, la cama? Nada, es una mesa, es una silla y es una cama con unas paredes y un candelero. No le busque a la Biblia lo que no dice. Lo más importante no es la mesa ni la silla. Lo más importante fue que la mujer buscó un milagro y lo recibió. Y el profeta le ministró bajo palabra de Dios y la palabra se cumplió. Entonces estamos maltratando la Biblia porque no usamos el método correcto de interpretación. El método correcto de interpretación es el método gramático histórico. Yo no puedo ir a las 70 semanas a ponerle lo que no tiene, a decirle que es simbólico, a decirle que es tipológico, a decir que es alegórico. No, nada de eso. Simplemente es una profecía que se cumplió literalmente en la historia. Hay 69 semanas que se han cumplido literalmente. Vamos a verlo ahora. Y hay una entonces que se tiene que cumplir literalmente. Porque si las primeras 69 se cumplieron, la otra también se va a cumplir, porque la palabra de Dios no queda inconclusa. Entonces hay que entender cómo se cumple esta profecía. ¿Ve? La primera etapa de la profecía dice 7 semanas, 49 años. Para reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso lo vemos en el relato bíblico. Aparece en los libros de Esdras, de Nehemías y en los libros proféticos de Ageo y Zacarías. Se nos habla de la reconstrucción. Quiere decir que hay una primera etapa de 7 semanas, 49 años, que se cumplió, que Israel regresó y después de regresar pudieron reedificar la ciudad de Jerusalén. Eso es profecía cumplida. Eso se cumplió. Del edicto de Artajerjes a Nehemías pasaron 49 años para que toda Jerusalén estaba reedificada. Los muros se edificaron en 52 días, pero toda la ciudad terminó de edificarse en 49 años. En 49 años Jerusalén era una ciudad totalmente reedificada. Aquella ciudad que había quedado en ruina por los babilónicos ya se había levantado. Tenía hasta su templo, hasta su santuario. Nuevamente Dios había hecho una obra especial, dándole una nueva oportunidad al pueblo de Israel, porque Dios es un Dios de pacto que no cancela sus promesas. Después hay una segunda etapa de 62 semanas. 434 años para que apareciera el Mesías príncipe. Impresionante. Daniel 9 le estaba diciendo a Israel cuándo va a aparecer el Mesías príncipe. Israel estuvo tan ciego que apareció el Mesías príncipe en el tiempo exacto. 434 años después que Jerusalén fue reedificada, apareció Jesucristo, el Mesías, entrando triunfalmente en Jerusalén. E Israel no entendió el día de su visitación. Jesús lloró porque Israel no entendió los tiempos. Estaba tan endurecida en su religión y estaban esperando un Mesías político que no aceptaron a Jesús como el Mesías, aunque Daniel había dicho el tiempo. Daniel había hablado el tiempo. Escudriñaban las escrituras todos los sábados en las sinagogas y en el templo y no pudieron entender el tiempo de Dios porque estaban endurecidos. Pero lo cierto es que de todas las visitas que Jesús hizo a Jerusalén, la que marca el cumplimiento de esta profecía es cuando Jesús entró a Jerusalén triunfante, no en un caballo blanco, sino en un pollino y prestado, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Jesús viene literalmente cumpliendo la profecía de Zacarías entre voces de alegría y de alabanza de un pueblo de fiesta. Israel, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, no entendían que era el Mesías. No entendía que era el Mesías de Dios. Ahí está el relato en los 4 evangelios. Un evento tan importante que los 4 evangelistas lo marcan en su relato como un evento crucial en la historia del pueblo de Israel y en el ministerio del Mesías. Por lo tanto, veamos que hubo una segunda etapa de 62 semanas, 434 años, en el cual apareció el Mesías príncipe en Jerusalén. Hasta aquí 69 semanas. Hasta aquí vemos que están cumplidos 483 años. Ahora, ¿qué pasó?
¿Qué pasa cuando Israel entra en desobediencia? ¿Qué pasa cuando Israel se va de la voluntad de Dios? Lo que pasa y lo que ha pasado en la historia es que el reloj profético se detiene. El reloj profético se interrumpe. El trato de Dios se detiene por completo porque Israel abandonó la voluntad del Señor. Por lo tanto, uno tiene que entender que en esta profecía, en las 69 semanas, el kairos de Dios se detuvo. El tiempo de Dios se paró. Israel entró en desobediencia. No lo decimos nosotros, lo dice el mismo Pablo. Le sucedió a Israel endurecimiento. Endurecimiento en parte, con un propósito que vamos a ver ahora. Lo cierto es que la profecía dice que a las 69 semanas ahí Israel rechaza el reloj profético de Dios, rechaza el trato de Dios, se detiene el reloj profético y dice que después de las 62 semanas, es decir, de cumplir la segunda parte, va a haber dos acontecimientos cruciales. Daniel 9:26, la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Después que se cumple la semana 69, el segundo pedido también de 62 semanas, que se detiene el reloj profético, hay dos acontecimientos cruciales para Israel. Matan al Mesías. Unos días después de entrar a Jerusalén, lo están asesinando, lo están torturando y crucificando. Plan de Dios para la redención de nuestras vidas, pero maldad de Israel por la dureza de su corazón. Y destruyen después, años 70, las ciudades destruidas por los propios romanos que se prestaron para la crucifixión del Mesías. Que sí, que los mismos que Israel usó para matar al Mesías son los que vienen y destruyen su ciudad y destruyen su santuario. Y sucede algo extraordinario, el rechazo de Israel. Dice Pablo que sucedió endurecimiento en parte de Israel para que entrara, aleluya, la plenitud de los gentiles. Y aquí la escritura se abre en 4D o en 4K, no sé. Gloria a Dios. Se abre la escritura cuando tú entiendes que Israel se endurece, el reloj profético se detiene y comienza a suceder un tiempo que no le fue revelado a Daniel, ni le fue revelado a Ezequiel, ni a Jeremías, ni a ninguno de los profetas. Por eso Pablo decía que la iglesia es un misterio. ¿Y qué cosa es un misterio según la Biblia? La Biblia dice en Romanos 16 que un misterio es algo que Dios no le reveló a los profetas y que Dios manifestó en el tiempo oportuno por su soberanía y por su gracia. En el Antiguo Testamento no hay ni una sola mención de la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay ni una sola profecía de que Dios iba a levantar un pueblo de todas las naciones, judíos y gentiles, redimidos por la sangre del Mesías, que iba a ser la iglesia. Era un misterio, era algo que Dios tenía preparado, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. No fue que Israel falló y Dios tuvo que reunir a los ángeles y los muchachos, ideas. Israel falló, ¿qué hacemos ahora? No, crea la iglesia. La iglesia no fue decisión de última hora. La iglesia, como el Mesías, estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero Dios se guardó el secreto hasta que Israel rechazó la oferta y el reloj profético se detuvo. Ahí entra la iglesia. Y ahí entra entonces todas esas escrituras que digo que se amplifican. Cuando uno entiende a Pedro cuando dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. A uno entiende Pablo cuando dice que los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y nos reconcilió por la sangre de Cristo. Dice que nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios y morada de Dios en el Espíritu. Uno entiende las profecías de Jesús cuando estaba en la tierra, que dijo: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y nosotros lo aplicamos, que el último que llega a la iglesia es el que viene a dirigir aquí.
mal aplicado. Cuando dice que los primeros fueron postreros, eran los judíos que iban delante del reino. Y Jesús dijo, ustedes iban delante y ahora se quedaron de atrás. Ahora van delante las prostitutas, los publicanos, los gentiles que eran postreros, vinieron a ser primeros porque ellos sí aceptaron la oferta del reino de Dios que rechazó Israel. Ahora uno entiende la profecía. Cuando Jesús le dijo a Israel, el reino es quitado de ustedes y es dado a gente que produzca frutos dignos de él. Y cuando le dijo a los discípulos como iglesia, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darlos el reino. Ahora uno entiende la Biblia cuando dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, porque para creer en el reino de Dios en aquel tiempo había que oponerse al imperio romano, había que oponerse al Sanedrín judío, había que oponerse a todo el sistema religioso y entender, sí, aunque lo crucificaron, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, porque Dios le levantó de los muertos con todo poder y con toda gloria. Entonces hay que entender que la iglesia, y lo vamos a ver ahora en este final, entra en un tiempo no contado, en un tiempo donde el reloj profético está detenido. La gran pregunta es que si Dios ha desechado a Israel porque rechazó al Mesías. No, Dios es fiel. Aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y todos Romanos capítulo 9, 10 y 11 es una exposición magistral que hace Pablo para hablar de que Dios al final va a restaurar a Israel, va a salvar a Israel, que el remanente fiel se salvará cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, que era una semana de la profecía, que como es para Israel y es para Jerusalén, será un tiempo de angustia, será un tiempo de apretura. Israel va a pasar la tribulación más grande de su historia. Mira que Israel ha sufrido, ahora mismo está bajo bombardeo y asedio. Mira la historia de los nazis que mataron a 6 millones de judíos. Bueno, viene para Israel un tiempo más difícil. Jesús dijo, vendrá gran tribulación como nunca ha habido en la historia ni nunca lo habrá. Será un tiempo difícil, pero al final Dios va a cumplir su palabra. Los pactos a Abraham, a Isaac y a Jacob, y va a redimir a Israel. En esa última semana será la redención y restauración de Israel, semana que se ha llamado la gran tribulación. Entonces ve ahí el escenario completo. Una primera etapa de 7 semanas, 49 años que ya se cumplió, donde la ciudad fue reedificada. Una segunda etapa de 62 semanas para que apareciera el Mesías príncipe. Se detiene el reloj profético porque Israel rechaza al Mesías, entra en desobediencia y viene un tiempo no contado, la gracia, la plenitud de los gentiles donde la iglesia está en la tierra. Israel endurecido, el reloj profético detenido, la iglesia en la tierra. Tiene que terminar ese periodo para que venga una semana más, la que queda pendiente, la 70ª semana de Daniel, la semana 70, donde vendrá la gran tribulación, pero al final Israel va a ser redimido y va a ser restaurado. Esa última semana va a ser tan violenta. Vemos que al principio de la semana el anticristo va a hacer un pacto con Israel, va a confundir a los judíos, resolverá el problema del templo, de la construcción del templo. Ellos van a pensar que es el Mesías, que el Mesías ha llegado, y el anticristo les va a engañar por completo. A la mitad de la semana va a romper el pacto, se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Vendrá la abominación desoladora, como dice la Biblia en Daniel, en Mateo, en Tesalonicenses y en Apocalipsis. Pero al final de la semana el anticristo va a ser vencido, porque el Mesías verdadero va a regresar con todo poder y con toda gloria, juzgando la maldad y estableciendo el reino de Dios por los siglos de los siglos. Por lo tanto, sí, Israel va a ser restaurado, porque todos los profetas anunciaron, hablaron de la restauración de Israel. Mira que hay Biblia ahí. Gloria a Dios, para entender que sí, hay promesa de restauración para Israel. Todos los libros proféticos terminan con promesa de restauración para Israel, excepto los libros que hablan, por ejemplo, en Nahum, que le profetiza a Nínive, excepto ese libro, Jonás, que también profetizó a Nínive. Todos los demás libros proféticos ahí están, hablan de la redención de Israel como la gran promesa del pacto cumplida. ¿Va conmigo hasta aquí? Bueno, entremos en este final. La vigencia de la profecía de Daniel. Cuando uno ve esta profecía se da cuenta que Dios es fiel, que uno está tratando con un Dios de pacto que es fiel. Oh, a Dios no hay que convencerlo que nos ame, a Dios no hay que convencerlo que nos cuide, a Dios no hay que convencerlo que nos supla, ni que nos sustente, ni que nos defienda, ni que nos guíe. Dios nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y el trato de Dios con Israel es una prueba más que evidente de que Dios es fiel, que estamos tratando con un Dios de pacto que cumple sus promesas y que sus promesas son fieles, grandísimas y preciosas. Dios no cancela pacto, Dios renueva su pacto. Dios hizo un pacto con Abraham que iba a ser una gran descendencia, y de un hombre viejo con una mujer estéril trajo al pueblo de Israel como las estrellas en el cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios hizo el pacto palestino con Israel a través de Moisés, prometiéndole la tierra prometida, tierra que todavía no han poseído a plenitud, pero que van a poseer desde el río de Egipto hasta el río grande, porque Dios cumplirá su palabra. Dios hizo un pacto con David y le dijo: un descendiente tuyo siempre se va a sentar en el trono. Por eso vino Jesús como hijo de David, para ser el rey de reyes y señor de señores, el Mesías prometido que va a reinar sobre Israel y las naciones. Dios hizo un nuevo pacto que profetizó a través de Jeremías, que dijo que iba a quitar el corazón de piedra, iba a dar un corazón de carne, iba a escribir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Él iba a ser su Dios, y nosotros, Israel, hoy aún los gentiles, por la gracia íbamos a ser su pueblo. Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que a pesar de la infidelidad de Israel, el Dios Todopoderoso ha permanecido fiel. Y me gusta mucho esa palabra de Isaías 54:10. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi misericordia nunca se apartará de ti, ni el pacto de paz que hice contigo se quebrantará. Pues, hermano, no hay que convencer a Dios que lo haga. Hay que relajarse, hay que rendirse, hay que entregarse. Yo no tengo que demostrarle a Dios que tengo fe. Si la fe que uno tiene es por su gracia, Él es el autor y consumador de la fe. Cuando estoy en una aflicción, simplemente me tengo que relajar en la presencia de Dios. Tengo que soltar la ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tengo que decirle: Señor, esto está en tus manos. Tú vas a hacer la obra. No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero tú vas a hacer la obra, porque estoy tratando con un Dios de pacto. Ni con el palo, ni con la piedra, ni con el vaso de agua, ni con el coco. Estoy tratando con Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, que gobierna en la historia y gobierna en su pueblo. Ahora, cuando uno ve esto, hermano, se da cuenta qué privilegio Dios nos ha dado de vivir después de Cristo y ser parte del programa redentor de la iglesia. Estamos viviendo un tiempo no contado. Estamos viviendo un tiempo, gloria a Dios, que se termina, el cual Dios ha levantado la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Judíos y gentiles redimidos por la sangre de Cristo. Judíos y gentiles que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. El hecho de que Dios iba a formar un cuerpo de judíos y gentiles redimidos por la sangre del Cordero era un misterio en el Antiguo Testamento. Era algo que los profetas no habían entendido, pero que Pablo nos da a conocer. Cuando uno lee las epístolas paulinas, Efesios, Romanos, Colosenses, dice Pablo: a mí me fue revelado el misterio de los gentiles, que Dios iba a levantar la iglesia, que Israel se iba a endurecer y que Dios iba a levantar la iglesia. Esa iglesia que cuando Jesús la mencionó por primera vez, el primero que mencionó la iglesia no podía ser otro, Jesús. Y fue para decir las palabras de Mateo 16:18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de escatología bíblica en este final, hay que entender, a la luz de la profecía de las 70 semanas, que si la iglesia de Cristo es un misterio, que si la iglesia de Cristo no estaba, gloria a Dios, en los planes de los profetas, entonces hay que entender que el traslado de la iglesia de Cristo es inminente. Porque si la iglesia apareció cuando el reloj profético se detuvo, la iglesia tiene que desaparecer antes que el reloj profético se active. Si la iglesia no estuvo presente en las primeras 69 semanas, no puede estar presente en la semana 70, porque la semana 70 es un plan de Dios. Si usted leyó bien Daniel 9:24, con Israel y con Jerusalén. Por lo tanto, estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, pero hay que vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria, dice la palabra. Hay que entender, hermano, que a la iglesia le queda poco tiempo en la tierra.
La iglesia tiene que ser removida. Ojo, la iglesia tiene que ser trasladada. Es lo que está deteniendo la agenda satánica que ya está en marcha. Gloria a Dios. La gran tribulación será un pedido donde la ira de Dios se va a derramar sobre la raza humana. Y la iglesia no aparece en Apocalipsis, del capítulo 6 al 18, que habla de esa última semana. La iglesia no aparece en Apocalipsis porque la Biblia dice que Cristo con su sangre nos redimió, nos libró de la ira venidera. Y el pedido de la ira venidera será esos 7 años. No espere que el mundo va a mejorar. El mundo va a ir de mal en peor. No espere que por muchos profetas que se suelten a declarar esto va a mejorar. El mundo va de mal en peor y la gran tribulación será el pedido más terrible de la historia. Pero de ese pedido ya estamos liberados. Porque la sangre de Cristo nos libró de la ira venidera, gloria a Dios. Porque el reloj profético que se detuvo antes que se active la iglesia, que es un misterio, que es un paréntesis, gloria a Dios, que es algo que no estaba en el programa redentor de Dios para Israel. La iglesia tiene que ser levantada a los cielos. Por eso el que es entendido en los tiempos vive enfocado. Sí, yo tengo que trabajar y luchar, pero no me puedo convertir en un esclavo de lo que sucede aquí abajo. Tengo que estar mirando el siglo venidero. Tengo que estar enfocado en la esperanza bendita, gloria a Dios. A medida que el mundo se pone peor y las noticias anuncian una hecatombe, Señor, Maranata, ven, amén, ven, Señor Jesús. Oh, el Señor está a las puertas, el Señor viene pronto, Cristo está a las puertas. Hay que mirar hacia arriba. Ahí está toda la gráfica de las 70 semanas. Primeras semanas de 7 años, segundo pedido de 62, el tiempo de la gracia. Ahí la tiene completa, y la última semana de la gran tribulación. Ahí está la cronología bíblica. De ahí para allá vamos a añadir todos los demás eventos a partir de mañana. Pero ahí está la cronología bíblica que nos ayuda a entender, gloria a Dios, que el Señor viene pronto, que el Señor está a las puertas. Por lo tanto, esta profecía de 70 semanas que reconocemos como el reloj profético de Dios nos ayuda a entender la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Por eso terminamos con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 11. A partir del 32, Pablo dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Así que si eres iglesia, ponte de pie conmigo en esta noche. Si eres iglesia y tienes esta bendita esperanza, gloria a Dios, agradece al Señor la gran misericordia que nos alcanzó. Oh, cuando yo pienso que en el mundo hay 2.000 millones de personas que no han escuchado el nombre de Jesús. Escuche, 2.000 millones de personas hay en el mundo que no han escuchado el nombre de Jesús. En un mundo de 7.000 millones de personas, un poco más, hay 1/3 que no han escuchado el nombre de Jesús. El mundo se divide en 3. 1/3 que dice ser cristiano, y ahí entra todo el mundo con cualquier doctrina que dice ser cristiano. Así que imagínate que en ese tercio hay un remanente que verdaderamente son cristianos. Hay otra gente que son falsa iglesia. Hay otro tercio que ha escuchado el evangelio pero lo rechaza, no quiere saber de Cristo. Y hay otro que no ha escuchado el mensaje de Jesús. De cada 3 personas en el mundo, 1 es cristiano, 1 ha rechazado el evangelio y el otro no ha escuchado el nombre de Jesús. ¿Para qué te explico esto? Para que agradezcamos a Dios en este minuto final que por su misericordia nos ha resplandecido la luz del evangelio. Que por su misericordia nos ha tocado vivir el tiempo de la gracia. Que por su misericordia fuimos añadidos en la plenitud de los gentiles. Que por su misericordia podemos tener la esperanza bendita de que el Señor viene pronto a levantar a su iglesia para reinar el poder con Él por los siglos de los siglos. Así que levanta tus manos al cielo. Terminamos esta noche con una acción de gracias a Dios. Aleluya. Dale gracias a Dios por tu salvación. Dale gracias a Dios por su misericordia, por la iniciativa de Dios de amarte, por las cuerdas del amor de Dios que nos han atraído a su presencia. Padre, gracias porque a estudiar tu palabra y ver todo este programa redentor, tenemos que levantar nuestras manos a ti y adorarte y glorificarte. Porque tú eres el dueño, tú eres el Señor de la historia. Gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia nos creaste para tu gloria
y nos has hecho ser parte de la iglesia, el pueblo sacerdotal de tu reino, dándonos la misión de ser embajadores de la tierra, embajadores de Cristo, para extender el reino de Dios hasta los confines del mundo. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a vivir y disfrutar los vínculos del pacto. Ayúdanos a tener puesta nuestra mirada en el invisible, en el galardón. Ayúdanos a avivar esta bendita esperanza, Señor. Y ayúdanos a proclamar a viva voz que sí, Maranata, Cristo viene pronto, para la gloria del Dios Padre. Bendícenos para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.